La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9:19 a.m. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Déjame le leo nada más un párrafo. Dice: Internet ha propiciado que muchos sectores de la economía y gobiernos basen su operación en esta red mundial, en el cual millones de personas lo utilizan como parte de su modo de vida actual para la comunicación, consulta de información e incluso para realizar compra-venta de artículos. Asimismo, con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las mejor conocidas como TIC, y el aumento del uso del Internet en los sectores económico, cultural, académico, recreativo y social, se generan circunstancias propicias para aquellos que buscan un beneficio personal en detrimento de otros. Así es como comienza una iniciativa de ley conocida como Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos informáticos del senador priista Omar Fayad, ahora conocida como Ley Fayad, que se subió el 27 de octubre y que, bueno, rápidamente fue muy cuestionada y muy criticada ante la redacción y ante finalmente también lo que estaban solicitando en alguno de los puntos, empezando, y eso es lo que llama muchísimo la atención, usar la computadora sería prácticamente considerado como un delito e incluso usted podría llegar a prisión. ¿Cómo está esto? Bueno, pues decidimos invitar al director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Carlos Brito, quien nos acompaña vía telefónica y a quien tengo el gusto de saludar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, un saludo a ti y a todos quienes nos escuchan. Oye, Carlos, surge esta ley el 27 de octubre, bueno, hace un par de días, finalmente Omar Fayad dice que por él pueden quemarla o tirarla o hacer lo que quieran, pero que se tiene que regular el asunto del Internet y que si no la han quitado, que por lo menos la van a reformular porque su equipo la redactó mal, pero que van a subir otra vez una iniciativa para que se regule el Internet. Y más allá del tema de la redacción de esta iniciativa que ahorita vamos a platicar contigo, Omar, es también, Carlos, perdón, es también pues ya una ideología de finalmente lo que se quiere hacer con ella. Bueno, nosotros hemos dicho que en efecto hay delitos, hay un fin legítimo que se buscaría al intentar generar o revisar la legislación en torno a, por ejemplo, el caso de suplantación de identidad, algunos tipos de fraude electrónico, el caso de distribución y producción de pornografía infantil en Internet. En efecto, son delitos que se deben de atacar y que en efecto no están siendo atacados como deberían. Vivimos en un país donde tenemos rango del 90% de impunidad y una corrupción generalizada. Y además vivimos una crisis de derechos humanos. Pero la discusión que nos tenemos que dar, y eso lo que hemos convocado al senador Fayad para que así ocurra, debe ser una discusión abierta en donde nos preguntemos cuál es la naturaleza de estas falencias en la persecución del delito. De hecho, esta discusión, por ejemplo, puede ser que varios de estos tipos penales que ya existen, de hecho, esta iniciativa solamente está duplicando algunos tipos penales, los está extendiendo algunos y está creando nuevos. Bueno, los que ya existen, por ejemplo, el caso de corrupción de menores o lo que castigaría la pornografía infantil, ¿por qué no se está castigando? ¿Por qué no están llegando a la cárcel estos delincuentes? Bueno, la pregunta puede tener respuestas tales como, bueno, hay una falla a nivel de las policías, hay una falla a nivel de los ministerios públicos o a nivel de los jueces quizá, y el tener un diagnóstico, contar con un diagnóstico claro, transparente y serio, pues es lo que nos podría decir, bueno, necesitamos una ley nueva, necesitamos reformar los códigos o necesitamos hacer otra cosa. Es decir, esa pregunta, que es valiosísima, se omitió del análisis de esta ley y parece que es un arranque de, ante cualquier problema social, generar un nuevo tipo penal y querer meter a la cárcel gente. Y finalmente es precisamente como comentas, Carlos, este tema de la ambigüedad. Hay delitos que ya están penados y que ya están regulados y que desde hace años se están persiguiendo a través de las policías cibernéticas, y lo cual es completamente correcto desde un punto legal. Pero esta iniciativa y precisamente la forma en la que hay de redacción habla también en cuanto a la criminalización como terrorismo cibernético o de inclusive penas de cárcel a quienes critiquen, cuestionen, y es ahí como la parte ambigua,
a otras personas, a un tercero, a través de las redes sociales, a través del internet, a través de cualquier plataforma de comunicación digital, e incluso hay un apartado donde menciona que los medios de comunicación tienen que colaborar y dar toda la información a las autoridades pertinentes de quién o quiénes finalmente les pasaron o les filtraron cierta información. Y justamente por esto que mencionas que nosotros hemos insistido desde el primer día que esta iniciativa no se puede salvar, ¿no? Y afortunadamente ya hoy tenemos mensajes de parte del senador que va a retirar esta iniciativa, lo cual es muy positivo porque pues es una victoria de la sociedad civil que protestó ante esto y está poniéndole una barrera, una vara alta al siguiente legislador que quiera proponer algo así. Pero en efecto, el hecho, por ejemplo, tú hablas del delito, del artículo 21, del delito de intimidación, que habla que el hostigamiento, hay acoso en línea. El acoso en línea existe, pero existe y es un tema muy serio y que ha terminado en consecuencias graves para muchas personas. Pero como está redactado, el hostigamiento, por ejemplo, que es incitar a alguien para que haga algo, como lo que hicimos, de hecho, para que el senador Omar Fayad retirara esa iniciativa, podría ser considerado un delito y otra vez, inmediatamente penas, ¿no? Penas de 6 a 2 años de prisión. Eso es muy grave porque a una falta que puede estar incluso como el acoso, inmediatamente la desproporcionalidad del caso. Es decir, hay todo el espíritu que plantea toda esta ley, pues uno esperaría en efecto que estuviera hecho pues, por policías, como de hecho el responsable de la Policía Federal, el maestro Enrique Galindo, pues dicho sí, claro, él se hizo en colaboración con la oficina del senador Fayad, como el senador Fayad ha negado de manera sistemática. Y como esto tú decías, bueno, en torno a la manera en que se deposita sobre los mensajeros la carga del mensaje. Eso es otra cosa que ha estado presente no solamente en esta iniciativa, sino en otras tantas. Incluso en este momento en el que estamos hablando, el gobierno mexicano planea firmar un acuerdo comercial, el Acuerdo Transpacífico, el TPP, que haría exactamente lo mismo. En el caso de la ley Fayad lo hace depositar cargas de responsabilidades legales sobre, en este caso, sobre proveedores de Internet, dígase Telmex, Easy, Cablemás, etcétera, estas empresas que se dedican a dar Internet, serían responsabilizadas o serían parte de la responsabilidad en torno a delitos informáticos. Lo que haría el acuerdo comercial del TPP sería exactamente lo mismo, pero para temas de violaciones de derechos de autor. Entonces, son cosas muy peligrosas porque precisamente si hay un instrumento que, por ejemplo, en Estados Unidos ha permitido, y es de los más importantes para la libertad de expresión en Internet, es que los intermediarios, los mensajeros, no sean responsables del mensaje. Eso ha generado no solamente libertad de expresión, sino también un boom económico, industrial, empresarial y de innovación. Y el hecho de que se tenga este tipo de iniciativas, pues te habla no solamente del desconocimiento de Internet y de las tecnologías en sí, sino de toda la economía digital en su conjunto. Y es precisamente, Carlos, lo que te quería preguntar, ¿qué hay detrás o finalmente cuál es el interés? Que ya nos adelantaste muchísimo con tu charla, pero ¿cuál es el interés de las autoridades del gobierno finalmente de crear este tipo de iniciativas y de qué manera, y es algo que también quizá no se ha mencionado mucho, de qué manera se afectaría a la población en general, no solamente medios de comunicación o periodistas? Bueno, pues eso, en el sentido de que es absolutamente legítimo y parte de todo el espíritu de Internet es que es una plataforma abierta para experimentar, para compartir, para comunicar. Y cuando me refiero a experimentar, por ejemplo, me refiero a experimentar en términos tecnológicos, por ejemplo, y técnicos, por ejemplo. Buena parte de toda la industria de innovación que significa la economía digital de Internet necesita que haya disponibilidad de recursos, ¿no?, para poder estar experimentando, sea en términos de aplicaciones, de servicios, de contenidos, y eso necesita muchos márgenes de libertad. El hecho de intentar regular esto, pues envía un freno, envía un efecto de congelamiento a muchos sectores, no solamente, insisto, desde la perspectiva económica, sino también social. Y pues bueno, lo que parecería que ocurre es que una plataforma que ha sido en México de los pocos espacios para ejercer no solamente la libertad de expresión, sino la democracia en su conjunto, es decir, estar participando, reunirse, compartir, deliberar, que es Internet, es una plataforma muy valiosa, específica, sobre todo para una democracia como la mexicana, ¿no?, con muchos déficits. Pues bueno, parecería que es hasta una especie de respuesta política, ¿no?
porque no solamente ha sido esta iniciativa, la ley falla, como te decía, el TVP, venimos de una narrativa larga, la ley de telecomunicaciones, la ley Beltrones, ACTA en su momento, una narrativa larga de funcionarios públicos y representantes en el Congreso o en el gobierno federal, pues envían iniciativas que traen esa carga que nosotros hemos identificado pues como un ataque a Internet, y que como nacimos de hecho producto de esa necesidad como organización. Y por la gente en general, pues cuando modifica su software, ¿no? Cuando descarga actualizaciones de software, de sistemas operativos, de aplicaciones, está modificando sus sistemas informáticos. Claro. Cuando se alteran las PCs, ¿no? Cuando mucha gente que nos está escuchando seguramente tiene computadoras de escritorio que modifica y le cambia un componente u otro todo el tiempo, está modificando sistemas informáticos. En efecto, nosotros creemos que no necesariamente el senador Fayad quería, o bien el Policía Federal y los compañeros querían criminalizar ese tipo de cosas, pero el problema es que justamente, y eso dice mucho de su responsabilidad como legislador, pues termina siendo tipos penales en donde cabe todo, ¿no? Y por eso es que hemos llamado a esta iniciativa de la peor iniciativa de Internet en la historia, porque termina criminalizando toda actividad online y offline. Carlos Brito, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales. Más allá del tema de la redacción, y como bien lo señalas, pues es también esta intención de comenzar a acotar finalmente lo que es el Internet, toda esta libertad que genera en todos los ámbitos. Estoy hablando en general en todos los ámbitos, y no es la primera iniciativa, quizás es la peor redactada en la historia, como tú lo mencionas, pero también es una intentona diaria y continua de las autoridades finalmente de bloquear estas ventanas donde se puede denunciar los asuntos de opacidad, de corrupción y demás temas que finalmente no saldrían a la luz si no existieran ahora las plataformas digitales. Precisamente, y vaya, aquí por ejemplo nosotros denunciamos uno de los puntos donde plataformas, por ejemplo, de filtración, porque el senador dice que el difundir información privada debería estar penado. Bueno, hay diferencias en torno a esto. Hay información privada que es de interés público y hay información privada que no es de interés público. La información que sí es de interés público, y hablamos, por ejemplo, de información que podría tener instancias de gobierno, o incluso algunas empresas que sean temas de corrupción, impunidad o violación de derechos humanos. Digo, está el caso de OHL, está el caso de todo lo que hemos sabido de WikiLeaks, de Edward Snowden. Hay una plataforma en México, se llama México Leaks, y son plataformas tecnológicas que lo que han permitido es avanzar poco a poco en hacer que los periodistas encuentren mejores formas de proteger su derecho a la secrecía de la fuente, que si no hay derecho a secrecía de la fuente, no hay periodismo de investigación. Y entonces si no hay periodismo de investigación, la democracia se ve minada. Este tipo de iniciativas lo que hacen es justamente ir en contra de ese tipo de premisas, ¿no? de acciones que están tomándose, porque otra vez, no toda la información privada, desde luego hay datos personales, los datos personales hay que cuidarlos, y de hecho justamente el partido en el gobierno y el gobierno federal han promovido iniciativas que hoy están vigentes, que atentan precisamente contra los datos personales y contra la privacidad de las personas. Esto no se trata de ello, la ley Fayad no toca exactamente ello, sino toca lo otro que nosotros hemos denunciado. Plataformas como México Leaks o como WikiLeaks o como Drop Secure o como bastantes otras serían consideradas armas informáticas bajo esta interpretación que hemos hecho. Y no solamente eso, sino que serían penadas, ¿no? El hecho de difundir esta información, que es una información, son varios artículos del 22 al 24, difundir información privada, producto de esto, aunque sin la reserva de que sea de interés público, pues pueden también constituir un delito, lo cual es gravísimo. Insisto, en un país donde necesitamos todavía más periodismo de investigación y más seguridad para nuestros periodistas, porque es uno de los países, o es quizá el país, en este caso en México, pues detrás de Francia por el ataque Charlie Hebdo, es el país con más periodistas asesinados del mundo. Carlos Brito, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, te agradezco mucho habernos tomado la llamada. Gracias a ti y un saludo a todos. Pues tiene usted la información directamente del director de Red en Defensa de los Derechos Digitales, una autoridad en esta materia, y finalmente esperando, como todos, que esta iniciativa de ley no prospere, se caiga y la reformulen. Finalmente veamos cómo queda. Vamos a una pausa y regresamos con más información.